¿Es la Biblia la palabra de Dios o simplemente son palabras de hombres? La inspiración de las Sagradas Escrituras. Una vez más, bienvenidos al estudio bíblico de la semana. ¿Se ha preguntado alguna vez usted o le han dicho que si la Biblia fue escrita por hombres, ¿por qué decimos que es palabra de Dios? Y por otro lado, si decimos que es la palabra de Dios, ¿por qué entonces la historia nos dice que fue escrita por hombres? ¿Contiene la Biblia realmente la palabra de Dios o es en su totalidad palabra de Dios? Bien, por haber sido inspirada por Dios, toda la Escritura es palabra de Dios y a la vez es palabra de hombres, pero seleccionados divinamente para realizar esta tarea especial. Hay varias preguntas que surgen alrededor de este tema de la inspiración de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, la pregunta que surge inmediatamente es: ¿qué entendemos por inspiración de las Sagradas Escrituras? Hay varias definiciones que se han dado y una de las que yo prefiero, que es un tanto clásica, pero que la adapto para este punto, es que consiste en aquel poder misterioso manifestado sobre los escritores de las Sagradas Escrituras a efecto de que estos pudieran escribir guiados aún en las palabras que tendrían que utilizar y de esa manera preservarlos de error. Es decir, aquella influencia divina que llegó a ellos, a sus corazones, a sus mentes, para que escribieran lo que Dios quería que escribieran. De esa manera podemos tener ya una idea, pues, de lo que consiste la inspiración de las Sagradas Escrituras. Hay varios textos que yo les quisiera mencionar para responder a otra pregunta. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia no procura probar que contiene la palabra de Dios, simplemente lo da por sentado. Así es de que un pasaje que nos ayuda en este caso es 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Ese texto nos dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios. Repito, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De esa cuenta, entonces, podemos tomar para este caso tres palabras, y tres palabras que yo las voy a tomar del griego koiné. Yo les he dicho a los estudiantes a veces de griego, de teología, que no abusemos del uso de términos del original ante una congregación, porque a veces vamos a confundir más. Sin embargo, algunas veces es necesario para aclarar algún punto de la Escritura. Y en este caso quiero mencionarles acá tres palabras. Una es pasa y la otra es grafín o grafé. Quiere decir toda, y eso quiere decir escritura. Grafo, de ahí vienen palabras como caligrafía, ortografía, de grafo, de escritura. Y otra palabra importante que después voy a explicar por qué las estoy utilizando es esta: theoneptos. Theoneptos o theoneptos. Es decir, aquí nos indica toda la Escritura, aunque aquí está con minúscula, pues el contexto nos dice que se refiere a una única Escritura, que es la palabra de Dios. Toda la Escritura, ahora, es inspirada por Dios. Esto es de la palabra
Theos, o sea Dios. Neptos, inspirada, o sea, inspirada por Dios o inspirada divinamente. Utilizo estos tres términos en este caso por lo siguiente. Primero, aquí se demuestra el término tal como Pablo lo utilizó. No es un asunto de que se toma del original, del idioma original, y que se traduce ya a nuestro sabor y antojo para poderlo acomodar a algún dogma, como se dice. No, así lo utilizó Pablo y muy pocas veces. Por otro lado, ciertamente el apóstol Pedro lo va a tomar en cuenta en otro texto, siempre siguiendo el mismo concepto, ¿verdad? Pero lo vamos a ver más adelante. Hay autores, historiadores que utilizaron este término aplicado al Antiguo Testamento, como Josefo, cuando él hablaba acerca de las escrituras del Antiguo Testamento. Otro pasaje lo encontramos en 2 Pedro capítulo 1 versículo 21, donde el apóstol Pedro dice: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oiga, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En una parte entonces arriba, en 2 Timoteo 3:16, es Dios quien inspira las escrituras. Pero en 2 Pedro, entonces, es Dios también quien inspira, pero a los hombres, para que hablen de acuerdo o escriban de acuerdo a lo que Dios quiere. Aquí entonces vemos que ya nos vamos formando el concepto de un libro tanto humano como divino. Así, de esa manera, el apóstol Pablo le dijo a los corintios: más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría de Dios, es decir, un conocimiento no adquirido por la experiencia, por el sentido común, por la deducción, por la inferencia, sino un conocimiento revelado. Así, en conclusión, en este punto, podemos ya decir que la Biblia es un libro tanto humano como divino. Es humano porque fueron hombres quienes lo escribieron, pero es divino porque fue Dios quien inspiró a través del Espíritu Santo para que ellos escribieran todo lo que Dios quería que se escribiera, para beneficio, para provecho, para edificación nuestra, y así poder comprender el propósito que Dios tiene para nosotros y para este mundo. Así es de que tomamos la Escritura y estamos seguros de que tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Hay varios grados de inspiración, es otra pregunta que surge alrededor de este tema. ¿Será que en la Biblia tenemos algunas partes que son más inspiradas, otras son menos inspiradas? ¿O esta parte aquí son puros mitos y esta otra parte por acá es algo verdadero? Bueno, como lo dijo un famoso autor, Rudolf Bultmann, hace ya mucho tiempo, y ahora por ahí de alguna manera lo siguen sus seguidores. La respuesta es no. El mismo nivel de inspiración es para toda la Escritura. No hay mitos, no hay sagas. Lo que tenemos en la Biblia es la palabra de Dios. Es la revelación de Dios que se vino dando a través de hechos históricos hasta quedar plasmado en un solo documento con 66 libros. Y fue escrita independientemente del grado de conocimiento o clases de conocimiento, de experiencias que tenían los escritores sagrados. La verdad es de que eso no es tan importante como el mensaje mismo que Dios les daba a ellos, que aún sin darse cuenta lo escribieron, ya que no estaban del todo conscientes, excepto allá en el Antiguo Testamento cuando Dios decía a un profeta: escribe las palabras que yo te diré. O como cuando algún profeta tenía la experiencia y decía: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Pero en el Nuevo Testamento uno puede percibir que ellos ni sabían lo que estaban escribiendo.
en el sentido pues de que no era palabra de Dios inspirada para todas las generaciones. Claro, sabían lo que estaban escribiendo como algo humano, pero no que fuera algo divino. Hasta después entonces cuando ya se determina la formación del canon. Entonces podemos decir que la Biblia en su totalidad tiene el mismo nivel de inspiración, toda en su conjunto. Otra pregunta que surge es, ¿hay inspiración hoy en día? La respuesta es no. Este fenómeno misterioso se dio una sola vez, a través de muchos años, ¿no? Pero una sola vez en la historia para tener las Sagradas Escrituras. La revelación finalizó en el acontecimiento Jesucristo. De ahí vinieron los escritores como Pablo y otros apóstoles y otras personas con autoridad apostólica para leer y releer y reinterpretar el Antiguo Testamento a la luz de ese acontecimiento, Jesucristo, y así darnos todo el Nuevo Testamento explicando la revelación de Dios en Cristo Jesús. Así es de que nadie puede decir hoy en día que está siendo inspirado por Dios para escribir otra Biblia, que recibe palabra inspirada al nivel de la Escritura. Eso es pura presunción o puede ser charlatanería, porque no creo que sea ignorancia, aunque la ignorancia es atrevida, pero no creo que alguien pueda hoy en este tiempo andar diciendo semejante cosa como una persona ilustre. Creo que hay una mala intención pues en ese sentido. Hoy no existe inspiración. La inspiración fue única y exclusivamente para las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo dice, si alguien os predica otro evangelio, sea anatema. Y el libro del Apocalipsis dice, nadie le puede agregar, nadie le puede quitar, porque si le quita, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Hoy ninguna persona puede andar diciendo que está recibiendo por ahí alguna inspiración y ponerla al nivel de la Escritura. Lo que hay, por supuesto, son dones del Espíritu Santo que le sirven al creyente en algún ministerio que Dios le ha llamado o en alguna actividad que tiene que realizar en la iglesia. Y así Dios puede bendecir a una persona con diferentes dones y no necesariamente tiene que ser un pastorón o una persona que está allá con un puesto administrativo o eclesiástico y que Dios se va a dirigir únicamente a él. No, Dios le puede hablar a cualquier persona, pero a través de la iluminación del Espíritu Santo. En algún momento dado el Espíritu Santo puede revelarle algo a una persona y darle un don, el don de discernimiento, cualquier otro don de sabiduría, de conocimiento. Pero aparte de eso, hoy en lugar de inspiración existe la iluminación. La iluminación entonces es esa fuerza, es esa gracia, es esa bendición que el Espíritu ejerce sobre todo cristiano, sobre todo hijo de Dios desde el momento cuando le entrega su vida a Jesucristo. Entonces ya el Espíritu Santo le puede ayudar a comprender. El Espíritu Santo le puede llegar a hacer entender lo que Dios quiere para su vida en ese momento específico de su realidad. De esa cuenta, entonces, la iluminación es lo que está hoy en día, ¿verdad? Para todo cristiano. De manera que podemos concluir con este estudio con tres cosas. Primero, en la Biblia tenemos dos autores, el elemento humano y el elemento divino. Los hombres de Dios, santos, entregados por Él, llamados para esta tarea. Y luego el Espíritu de Dios, enviado por Dios mismo para guiar, para inspirarlos y escribir las Sagradas Escrituras. Número 2, si tenemos de esa cuenta la Biblia en nuestras manos, que es la palabra del Señor, lo menos que podemos hacer es leerla, estudiarla, escudriñarla,
para edificar nuestra vida y para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Lea la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios. Aproveche cualquier oportunidad para leer los salmos, para leer los evangelios, para leer las epístolas de Pablo, para leer la historia del pueblo de Israel y volverse un hombre o una mujer bíblica o bíblico. Por otro lado, agradézcale a Dios por las Sagradas Escrituras. Muchas personas sufrieron martirio, cárceles y persecuciones, la muerte, por hacernos llegar la Escritura a nosotros a través del tiempo. Hay que agradecerle porque en nuestro ambiente occidental en el que estamos, cualquiera puede tener una copia de las Sagradas Escrituras, no así en otros países donde eso significa la cárcel o la muerte. Agradézcale a Dios por su palabra. Y a eso quiero invitarlos en este momento, a que oremos al Señor y le demos gracias por su palabra. Señor, te agradecemos una vez más por la Escritura que nos ha dado. Gracias, Señor, por la Biblia que tenemos en nuestras manos, a nuestro alcance, para comprender los propósitos que tienes para nosotros. Gracias porque con ella nos hablas, nos edifica, Señor, y te agradecemos porque tenemos esa facilidad en todo momento de acudir a ella. Te adoramos y te bendecimos por ello y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por atenderme en este estudio bíblico. Nos despedimos con esta linda música de Juan Carlos Alvarado. Les espero para la próxima oportunidad de un estudio bíblico de la semana. Y estuvo con ustedes siempre el pastor Jorge López Escobar. Fue un gusto y hasta luego.